Bien, continuando con la programación, le toca el turno al maestro Ángel Calderón Villalobos. Él ha cursado la licenciatura en matemáticas en la Universidad Autónoma de Chiapas. Obtuvo el grado de maestro en ciencias matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y actualmente es estudiante del programa de doctorado en ciencias matemáticas en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad Iztapalapa. También ha realizado estancias de investigación en la Universidad Jaume I de España. Y además ha sido profesor auxiliar, tanto en la Universidad Autónoma Metropolitana como en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus áreas de interés son la topología general y el álgebra topológica. El día de hoy nos va a presentar una conferencia titulada Grupos casi topológicos y espacios de Hattori. Adelante, maestro Ángel Calderón. Gracias. Hola a todos. Quiero comenzar agradeciendo al comité organizador por brindarnos este espacio para compartir y conocer el trabajo que estamos realizando. Y este evento, pues, ya se ha convertido, como bien mencionó el profesor Javier en la inauguración, en toda una tradición, ya que estamos celebrando el 5º Congreso Internacional de Topologías y Afines. Y pues esperamos que continúe realizándose año con año, ¿no? Ok. El día de hoy les voy a platicar acerca de los grupos casi topológicos y los espacios de Hattori. Los grupos casi topológicos constituyen una clase particular dentro de la teoría de grupos paratopológicos. La teoría de grupos topológicos paratopológicos es un área de las matemáticas en donde se combina de manera natural el álgebra y la topología. Desde la licenciatura hemos estado trabajando con grupos topológicos o con grupos paratopológicos. Pues resulta que R, pues con su topología usual, es un grupo topológico y la recta de Sorgenfrey es un grupo paratopológico que no es un grupo topológico. Bien, recordemos brevemente lo que es un grupo paratopológico. Un grupo paratopológico resulta que es un grupo con una topología que hace continua a la operación del grupo. Y un grupo topológico es un grupo paratopológico tal que la función inversión es continua. En cuanto a la teoría de los grupos paratopológicos y topológicos se estaban desarrollando, se dieron nuevos conceptos, nuevas clases de grupos paratopológicos. Entre ellas, pues, los grupos paratopológicos saturados y los dos oscilantes, y el grupo reflexión, que es lo que vamos a recordar ahorita. Dado un grupo paratopológico, vamos a denotar por tau estrella a la topología más fina que hace a G un grupo topológico, pero que está contenida en la topología del grupo paratopológico, ¿no? Y a este grupo se le conoce como el grupo reflexión de G. Ok. Bien. Ok, ahora entonces, aquí podemos decir que esta definición está bien definida porque pues para cualquier grupo paratopológico, la topología indiscreta vuelve a G un grupo topológico. Y pues esa topología de grupo topológico pues va a estar trivialmente contenida en la topología original y entonces está bien definida el grupo reflexión de G. Ok. Resulta ahora que Banach y Raspsky trabajan con las topologías n oscilantes, pero nosotros en este caso solamente vamos a trabajar con los dos oscilantes. Resulta que un grupo paratopológico va a ser dos oscilantes si conocemos o si podemos formar una base local de la identidad en el grupo reflexión de G, conociendo una base local
del grupo paratopológico. Entonces, si podemos generar a la base local de la identidad del grupo reflexión de esta forma, podemos concluir que nuestro grupo paratopológico es 2 oscilante. Y siguiendo la definición de Guran, nos dice que un grupo paratopológico va a ser saturado si para cualquier vecindad se cumple que este interior es no vacío. Podemos ver que el grupo de Sorgenfrey, que la recta de Sorgenfrey, es un grupo paratopológico saturado. Por ejemplo, pues sabemos de que los básicos de la identidad van a ser de esta manera, ¿no? Entonces, voy a pintar otro color, que este sería U a la menos 1. Y pues para cualquier punto, claramente lo podemos decir de que este interior va a cumplir que su interior va a ser no vacío. Entonces, la recta de Sorgenfrey es un grupo paratopológico saturado. Más aún, resulta que Banach y Rapsky demuestran que todo grupo paratopológico saturado es 2 oscilante. Entonces, como ya tenemos de que la recta de Sorgenfrey es 2 oscilante, ya podemos encontrar una base local de la identidad del grupo reflexión, de la identidad de esta forma, ¿no? Acá notemos de que acá estamos utilizando una notación multiplicativa. En el caso de la Sorgenfrey, pues es un grupo aditivo. Entonces, tenemos esto, ¿no? Tenemos U a la menos 1 con la operación que es la suma y U, y obtenemos que los básicos de la identidad en el grupo reflexión son los intervalos abiertos. Por ende, podemos concluir que el grupo reflexión de la recta de Sorgenfrey es R con su topología usual. Entonces, podemos decir de que de esta manera Sorgenfrey y R interactúan, están relacionados estrechamente, pues R es el grupo reflexión de la recta de Sorgenfrey. Y comúnmente en la recta de Sorgenfrey, el profesor Manuel Fernández se define lo que es un grupo casi topológico de la siguiente manera. Un grupo casi topológico es un grupo paratopológico tal que satisface estas dos condiciones. La primera condición nos dice de que existe una topología que hace a G un grupo topológico Hausdorff y además sigma es más pequeña que tau, que la topología del grupo paratopológico. La segunda condición nos dice que existe una base local de la identidad tal que para cada básico, al quitarle el neutro, este conjunto resulta ser un conjunto abierto en el grupo topológico que existe en uno. Y pues, claramente, la recta de Sorgenfrey es un grupo casi topológico. Pues sabemos de que la topología usual de R es una topología que hace a R un grupo topológico Hausdorff y la topología de la recta de Sorgenfrey, la topología de Sorgenfrey es más fina que la topología usual de R. Entonces, se satisface la primera condición. Y la segunda condición también se satisface porque pues sabemos que los básicos de la recta de Sorgenfrey de la identidad son los intervalos semiabiertos por la derecha. Entonces, pues al quitarle el neutro, pues claramente obtenemos un conjunto abierto en la topología usual de R, la topología euclidiana. Y pues
con eso se puede concluir que la recta de Sorgenfrey es un ejemplo de un grupo casi topológico. El profesor Manuel Fernández también en ese artículo demuestra que si el grupo no es discreto, entonces la topología sigma que satisface la primera condición resulta ser la topología del grupo reflexión. Notemos que, bueno, vamos a ver, si consideramos a R con la topología discreta, este es un grupo casi topológico, pues todo grupo topológico Hausdorff es un grupo casi topológico. Y pues sabemos claramente la topología euclidiana es más gruesa que la topología discreta, ¿no? Y satisface las condiciones de grupos casi topológicos, y pues la topología euclidiana y la topología discreta claramente son distintas. Entonces, si acá es discreto, si el grupo es discreto, no podemos concluir esta igualdad. Pero si nuestro grupo no es discreto, ya podemos saber que la topología del grupo reflexión es la que satisface nuestra primera condición del grupo casi topológico. Bien. Ahora vamos a presentar algunos ejemplos de grupos casi topológicos, aparte de la recta de Sorgenfrey, ¿no? Comenzamos trabajando con el grupo aditivo de R2 y los básicos van a ser estas bolitas abiertas, donde son tangentes a la identidad y le pegamos la identidad, ¿no? Resulta entonces ser que R2 con, con los básicos de la identidad de esta forma genera una base local para la identidad en un grupo paratopológico Hausdorff. Y podemos observar que este es un grupo casi topológico y su grupo reflexión es pues claramente R2, ¿no? Notemos de que pues si le quitamos acá la identidad, obtenemos las bolitas abiertas que son abiertos en R2, que son los abiertos usuales en R2. Ok. Un hecho curioso de los grupos casi topológicos es que no es una propiedad productiva. Pues ya hemos visto que la recta de Sorgenfrey es un grupo casi topológico, pero sin embargo, si trabajamos con el cuadrado de la recta de Sorgenfrey, este ya no resulta ser un grupo casi topológico. Ahora, este ejemplo, el ejemplo 2, nos motiva a trabajar como a buscar una forma para ver cuándo el producto de grupos casi topológicos es un grupo casi topológico. El ejemplo 2 es de la siguiente manera. También nos dice que también trabajamos con el grupo aditivo de R2, pero ahora los básicos de la identidad son los cuadraditos abiertos. Uy, de esta forma. Aquí lo tengo. De esta forma. Entonces, resulta ser que entonces este grupo con estos básicos generan un grupo casi topológico y también su grupo de reflexión es R2 con su topología usual. Además, este grupo casi topológico es un ejemplo de un grupo casi topológico que no es regular. Esto pues porque este punto frontera, el punto que le pegamos, no satisface la condición de regularidad, ¿no? Porque pues la cerradura de los básicos ya muerde la frontera, entonces pues cualquier básico que lo contenga ya va a pegar, se va a salir del conjunto, ¿no? Entonces no se va a quedar contenida con toda su cerradura en el conjunto original. Ok, entonces este ejemplo de estos de grupos casi topológicos
nos motiva nos motiva o nos da una idea de cómo ver cuándo o encontrar la forma para que productos de grupos casi topológicos sea un grupo casi topológico. De la siguiente manera. Ok. Vamos a anotar como, como U estrella al conjunto U menos la identidad, ¿no? Entonces, si tenemos G y H grupos casi topológicos, su identidad va a ser la identidad en G y la identidad en H. Entonces, como estos G y H ya son grupos casi topológicos, existe esta base local beta sub G y beta sub H que satisfacen que satisface la segunda condición del grupo casi topológico, ¿no? Es decir, que para cualquier básico, al quitarle la identidad, resulta que ese es un conjunto abierto en en el grupo reflexión. Aquí considerando estos no discretos, ¿no? Si es discreto, serán grupos topológicos y ya sale fácilmente que el producto pues ya sería un grupo casi topológico. Ok, y con la idea del ejemplo anterior, entonces, pues nos consideramos a los básicos de esta forma. Vamos a agarrar a los básicos en G y a los básicos en H, le quitamos sus respectivas identidades y al final se lo pegamos. Entonces, mostramos que esta familia constituye, es una base local de la identidad en el producto y que es un grupo casi topológico. Es un grupo casi topológico. Como es un grupo casi topológico, se va a satisfacer que el grupo reflexión del producto es el producto de los grupos de reflexión. Ok, esta propiedad de que la reflexión conmuta bajo productos se cumple en grupos paratopológicos saturados. Resulta que el profesor Manuel Fernández demuestra que si tenemos un grupo casi topológico, eso implica que es saturado. Y pues ya hemos visto que saturado implica dos oscilantes. Entonces, esta propiedad de que la reflexión conmuta bajo el producto se cumple en grupos paratopológicos saturados, ¿no? Esto lo demuestra el profesor Mijail Tachenko. Ok. Entonces, y esta es otra observación, entonces todo grupo casi topológico es saturado y por ende todo grupo casi topológico va a ser dos oscilantes. Bien. Entonces, ya hemos visto de que en general no es, de ser un grupo casi topológico, no es una propiedad productiva, ¿no? Pues el cuadrado de la recta de Sorgenfrey no es un grupo casi topológico, pero Sorgenfrey lo es. Entonces, pues los grupos paratopológicos saturados es una clase más grande. Y también nosotros encontramos otros ejemplos de grupos, bueno, también vemos de que esta clase de grupos casi topológicos sí es mucho más grande, ¿no? De que los grupos paratopológicos saturados son más grandes que los grupos casi topológicos. Pues aquí vamos a decir que un grupo casi topológico es propio si no es un grupo topológico. Por ejemplo, la recta de Sorgenfrey, el ejemplo 1, el ejemplo 2, son grupos casi topológicos propios. Entonces, lo que mostramos
recientemente con un alumno, con un amigo de la UNAM, mostramos de que todo grupo casi topológico propio se puede encajar en un grupo paratopológico saturado y este no es un grupo casi topológico. Además, se puede encajar como un subgrupo cerrado de este grupo paratopológico saturado. Y este grupo paratopológico saturado no es un grupo casi topológico. Entonces, pues, sí, esta clase de grupos paratopológicos saturados sí resulta ser mucho más grande que la clase de los grupos casi topológicos, ¿no? Y con el profesor Manuel Sanchís, lo que mostramos fue que si tenemos un grupo casi topológico propio, entonces podemos encontrar una topología en el grupo más pequeña que hace, a este espacio un grupo paratopológico saturado que no es, un grupo casi topológico. Y pues estos resultados muestran de que sí, efectivamente es mucho, mucho más grande, ¿no? La clase de los grupos paratopológicos saturados, aunque también los grupos casi topológicos es una clase grande, los grupos paratopológicos saturados son una clase mucho más grande. Bien, ahora voy a unir los espacios de Hattori con los grupos casi topológicos. Resulta que en el año 2010, Hattori se define una familia de topologías en R. Y en el año 2013, en colaboración, bueno, Hattori en colaboración con Tatirco, empiezan a trabajar en propiedades topológicas que satisfacen los espacios de Hattori. Y a partir de aquí, muchos matemáticos han estado trabajando en los espacios de Hattori en R. Ok, entonces, veamos. Hattori se define esta familia de topologías en R, donde cada una de estas topologías están entre la topología de la recta de Sorgenfrey y la topología usual de R. Es decir, que el máximo de esta familia de topologías ordenadas por la inclusión es la topología de la recta de Sorgenfrey. Y el mínimo de esta familia de topologías es la topología usual de R. Como bien hemos estado platicando, ya hemos visto que la recta de Sorgenfrey es un ejemplo de un grupo paratopológico. Más aún, es un ejemplo de un grupo casi topológico. Y también ya hemos visto de que la recta de Sorgenfrey y R están estrechamente relacionados, ¿no? Porque pues ya hemos visto, hemos mostrado que el grupo reflexión de la recta de Sorgenfrey es R con su topología usual. Entonces, lo que hace Hattori es definir una familia de topologías en un grupo casi topológico, y donde cada uno de esta familia de las topologías está entre la topología del grupo casi topológico y la topología de su grupo reflexión. Entonces, lo que nosotros nos preguntamos fue si estas topologías se pueden definir en general en cualquier grupo casi topológico. Y pues
mostramos que sí se pueden definir en cualquier grupo casi topológico, entonces se puede extender esta construcción de Hattori en R de la siguiente manera, ¿no? Comenzamos trabajando con un grupo casi topológico. Como ya es un grupo casi topológico, existe esta base local de la identidad que satisface las condiciones de la definición del grupo casi topológico, ¿no? Es decir, que para cualquier básico, al quitarle la identidad, esto ya es un conjunto abierto. Y si no es discreto, y es un conjunto abierto en el grupo de reflexión, ¿no? Ok, entonces ya tenemos una base local de la identidad en el grupo casi topológico. Y también hemos mencionado que ser un grupo casi topológico implica que es saturado y esto implica que es dos oscilante. Como es dos oscilante el grupo, podemos encontrar una base local de la identidad de esta forma. Entonces ya conocemos una base local de la identidad en el grupo reflexión y vamos a denotar como beta sub x a la base local de x en G y como beta sub x' a la base local de x en su grupo reflexión. Entonces, ahora seguimos como la construcción que hace Hattori en R y lo que logramos demostrar es de que si tenemos un subconjunto de un grupo casi topológico, entonces resulta ser que esta familia es un sistema de vecindades para una topología Hausdorff en G. A este nuevo espacio lo vamos a denotar como HDA y lo llamamos el espacio de Hattori de G asociado por A. Una observación rápida de las topologías de Hattori, de los espacios de Hattori, es de que si nos consideramos al total, entonces la topología de Hattori generada por el total es la topología del grupo reflexo. Y la topología de Hattori generada por el conjunto vacío es la topología del grupo casi topológico. Y si nos consideramos al grupo casi topológico como la recta de Sorgenfrey, resulta pues que encontramos o obtenemos las topologías originales que define Hattori en R. Bien. Ahora vamos a hablar un poco de los axiomas de separación. Los axiomas de separación toman un rol importante en la teoría de grupos topológicos y los grupos paratopológicos. Sabemos bien de que en espacios topológicos generales se tiene esta implicación, ¿no? Estas implicaciones. Como que lo podemos ver que la T con el subíndice más grande implica a la T con el subíndice más pequeño. Entonces tenemos de que T3 y medio, que Tikhonov implica T3, implica Hausdorff, T1 y T0. Y pues hay muchos ejemplos que muestran que los conversos no se satisfacen. Sin embargo, en los grupos topológicos se sabe que si el grupo topológico es T0, obtenemos esta cadena de implicaciones, esa cadena de conversos, ¿no? Y obtenemos de que el grupo topológico T0 es Tikhonov. Ahora bien, sin embargo, si le quitamos la continuidad a la función inversión y nos quedamos con un grupo paratopológico, resulta que perdemos esa cadena de implicaciones de conversos. Hay muchos ejemplos de grupos paratopológicos que muestran que estos conversos no se satisfacen. Y pues, si podemos ver acá, aquí hacía falta esta implicación, ¿no?
por cómo iba esta cadenita de implicaciones, pues uno iba a esperar de que T3 no implicaba Tikhonov, ¿no? El problema de ver si se cumplía esta implicación estuvo abierto durante aproximadamente 60 años, hasta que en el 2017, 2018 aproximadamente, para sorpresa de muchos, Banach y Rapsky demuestran de que esa implicación sí se satisface en grupos paratopológicos. Entonces, no se tiene todas las implicaciones que se tiene en grupos topológicos, pero pues ganamos esto, ¿no? Se gana que el regular implica completamente regular. Es decir, pues, que T3 implica Tikhonov. Y pues, esto nos motiva a estudiar los axiomas de separación en los espacios de Hattori. En los espacios de Hattori. Hattori y Chatterjee demuestran de que en R, que todos sus espacios de Hattori son regulares, pero esto pues se puede ver fácilmente porque pues la recta de Sorgenfrey y R pues sabemos de que son Tikhonov, ¿no? Entonces pues sus espacios de Hattori es Tikhonov. En grupos casi topológicos sabemos de que todo grupo casi topológico es Hausdorff, pero también ya dimos un ejemplo de un grupo casi topológico que no es regular, que no es T3. Entonces, no es inmediato concluir como en el caso de R, que sus espacios de Hattori son regular. Lo que sí podemos concluir inmediatamente es de que si el grupo es regular, entonces sí, cada espacio de Hattori es regular. Sin embargo, pues el converso no se satisface porque pues si nos consideramos a como el total, entonces ya hemos visto que el espacio de Hattori generado por el total resulta ser el grupo reflexión. Y si nos consideramos al ejemplo 2 del grupo casi topológico, ya sabemos de que el grupo no es regular y su grupo reflexión es R2. Por ende, se tiene de que el espacio de Hattori es más aún es Tikhonov. Sin embargo, el grupo casi topológico no lo es. Aquí el problema que tuvimos fue justamente cuando nos consideramos al total, ¿no? Sin embargo, si nos consideramos a como un subconjunto propio, ahí sí, ahí sí podemos concluir que si el espacio de Hattori es regular, entonces podemos concluir que todo el espacio es regular, que todo el grupo casi topológico, que ya el grupo casi topológico es regular. Por ende, pues tenemos este corolario que nos dice que el grupo casi topológico va a ser regular, sí y solo sí, el espacio de Hattori es regular, donde acá es el espacio de Hattori generado por A, esta A es un subconjunto propio del grupo casi topológico. Entonces, para obtener esto, pues sí, necesitamos de que el subconjunto sea propio. Y pues, esto fue uno de los resultados que salieron rápido, inmediato, pero si notamos bien, acá podemos obtener también por el teorema de Banach y Rapsky, que como si el Hattori es regular, entonces el grupo es regular, entonces el grupo es Tikhonov, ¿no? Es completamente regular. Entonces, estábamos trabajando en ver qué pasaba con el converso, que si
grupo es completamente regular, será que el espacio de Hattori es, es completamente regular. Y pues fuimos trabajando y sí nos tardó en salir, ¿no? Porque pues la idea era que sí, porque pues tenemos el grupo reflexión y el grupo casi topológico y los Hattoris. Acá por construcción sabemos que los grupos reflexión son Hausdorff, eso implica que este grupo reflexión es Tikhonov. Estamos suponiendo en este lado que el grupo es Tikhonov y queríamos concluir que el espacio de Hattori es Tikhonov. Tardamos en mostrarlo y al proceso de querer demostrar este resultado, nos salió también este problema. Nos salió también este resultado que nos dice que que cada Hattori es funcionalmente Hausdorff. Y el resultado que nos quedó trabajando fue el siguiente, que si el Hattori es regular, esto es sí y solo sí, el Hattori es completamente regular. Es decir, logramos extender el resultado de Banach y Rasky en, en los espacios de Hattori. Y con esto, pues, tenemos que si tenemos un subconjunto propio del grupo casi topológico, entonces tenemos lo siguiente. G es completamente regular. Esto es sí, solo sí, que es regular. En este lado, este resultado es el resultado de Banach y Ratsky. Entonces, G es regular. Sí, solo sí, el Hattori es regular. Y el resultado que obtuvimos fue esto, ¿no? Que lo completamos con que el Hattori es regular, sí, solo sí, también es completamente regular. Esto, esto fue un resultado que sí, que sí nos tardó en salir, bueno, que me tardó mucho en salir. Lo trabajamos desde, pues, el 2023, que digo que fueron los resultados más, como que los primeros resultados que salió en el proyecto de doctorado, pero pues ya este problemita de regular implica completamente regular, apenas se dejó. Ok. Y ahora hablemos un poco acerca de la semiregularización. Si tenemos un espacio topológico, vamos a decir de que vamos a definir la semiregularización de esta manera. La semiregularización de la topología va a ser esta topología que resulta ser más débil que la topología del espacio topológico. Y este espacio topológico con la semiregularización de la topología lo vamos a denotar de esta manera y lo llamamos semiregularización de X. Aunque también hay muchos autores que lo llaman así, ¿no? Como X eh, subíndice o XSR. Se sabe de que si el grupo y que si el espacio topológico es Hausdorff, su semiregularización también llega a ser Hausdorff. Uy, se salió. Ahí está. Estábamos en la semiregularización, ¿no? Entonces, la semiregularización de un espacio Hausdorff es Hausdorff. Ratsky en el 2002 demuestra que si el grupo paratopológico, si estamos trabajando en grupo paratopológico Hausdorff, su semiregularización llega a ser regular. Es decir, la semiregularización del grupo paratopológico es T3. Y pues entonces este resultado pues también nos motiva a ver
qué pasa en los espacios de Hattori, ¿no? Y lo que mostramos es pues que si tenemos, lo que mostramos fue que la semi-regularización del espacio de Hattori es regular, es decir, T3. Y este fue el motivo, ¿no? Por el cual la llamamos como R del espacio, ¿no? Como les había dicho, se conoce más bien como XSR, ¿no? Como la semi-regularización. Pero en este caso, como se cumple que la semi-regularización es regular, este 3, lo llamamos como R, lo notamos como R. Muy bien. Ahora, al trabajar con la semi-regularización, nos surgió este problema, porque resulta ser que si tenemos un grupo casi topológico eh, 2 oscilante, entonces su semi-regularización es 2 oscilante. Si estamos trabajando con grupos paratopológicos saturados, esto implica, su semi-regularización también resulta ser saturado. Sin embargo, ya al trabajar con los grupos casi topológicos, su semi-regularización ya no resulta ser un grupo casi topológico. Esto, el contraejemplo que acá utilizamos para mostrar esta aplicación fue justamente el grupo casi topológico que no es regular, ¿no? Donde los básicos de la identidad son los cuadraditos abiertos y le pegamos este puntito. Resulta ser que su semi-regularización es, lo podemos ver, es el cuadrado de la recta de Sorgenfrey. Y pues ya hemos mencionado que el cuadrado de la recta de Sorgenfrey no es un grupo casi topológico. Entonces esto muestra de que la semi-regularización de un grupo casi topológico no necesariamente es un grupo casi topológico. Entonces, uno de los problemas que se tiene es ver cuándo la regularización es un grupo casi topológico. Y lo que estaba pensando era que es un grupo casi topológico si es todo el grupo, es decir, que si es regular, ¿no? Entonces, presento este problema por si gustan atacarlo también. Ya ya la última parte de la presentación, ya para irnos al descanso, a desayunar, a tomar algo, vamos a hablar acerca de los compactos pequeños. Vamos a decir que un espacio topológico tiene compactos pequeños si cada subespacio compacto no vacío es numerable. Eh, bueno, hay un resultado en R que lo demuestra Busiak y Sukacheva y trabajan con los compactos pequeños, pero ellos lo llaman a estos espacios totalmente imperfectos. Pero platicando con un profesor de la universidad, nos comentó que los espacios totalmente imperfectos ya eran conocidos y pues son los que no contienen un cantor, ¿no? Y pues como ya son conocidos estos espacios totalmente imperfectos de esta forma, fue lo que nos motivó a cambiarle el nombre y lo llamamos que el espacio tiene compactos pequeños, ¿no? Ok. Y se puede ver de que esta clase de espacios son diferentes, ¿no? Se tiene que el espacio tiene compactos pequeños, eso implica que es totalmente imperfecto. Pero se pueden encontrar ejemplos de espacios totalmente imperfectos que contienen subespacios compactos no numerables.
Entonces la clase de espacios, entonces totalmente imperfectos es una clase de espacios más grande que de espacios que tienen compactos pequeños. Ok. Acá uno de los resultados que se tienen de esta forma, o lo que motiva esto, es de que si tenemos un subespacio compacto en un Hattori, lo que se tiene es de que podemos acotar K menos A, esta diferencia, por el peso del grupo de reflexión. Y pues, si acá pedimos entonces como corolario o como algún resultado que sale de esto, es de que si pedimos de que el reflexión es primero numerable y separable, entonces el espacio tiene compactos pequeños. El espacio tiene compactos pequeños. Esto pues, si notamos acá, si nos consideramos a A como el conjunto vacío, vamos a denotar que eso está menor o igual que el peso de reflexión, pero el reflexión es primero numerable, que en grupos topológicos se sabe que todo grupo topológico primero numerable es metrizable. Y ya como estamos diciendo que es separable, entonces ya podemos concluir de que este espacio ya tiene compactos pequeños. Ese teorema de que primero numerable implica metrizable es el teorema famoso de Bouchet, no, de Birkhoff-Kakutani. Y pues como corolario, los ejemplos mostrados del ejemplo 1 y el ejemplo 2 son espacios que tienen compactos pequeños, y también como consecuencia podemos concluir que la recta de Sorgenfrey tiene compactos pequeños. Y también podemos concluir el resultado, bueno, extender el resultado mostrado por Busiak y Sukacheva, que es que el espacio de Hattori tiene compactos pequeños, sí y solo sí, A, visto como subespacio, tiene compactos pequeños. Ok. Y también mostramos que que ser compactos pequeños es una propiedad productiva finitamente, ¿no? Mostramos que el producto va a ser compactos pequeños, sí, solo si cada espacio factor tiene compactos pequeños. Y pues, como consecuencia, como corolario, pues nos sale de manera inmediata que Sorgenfrey, el producto finito de Sorgenfrey, tiene compactos pequeños, y en consecuencia, por ende, el producto finito de Sorgenfrey es totalmente imperfecto. Y para concluir, también podemos pensar ahora aquí en este resultado, ver qué pasa, ¿no? con los espacios totalmente imperfectos. Tal vez, no sé, ese resultado podría ser que el espacio de Hattori es totalmente imperfecto, sí, solo sí. A es totalmente imperfecto, podría ser, ¿no? Entonces, como que podría seguirse. El problema es ahora ver qué pasa con los espacios totalmente imperfectos en los espacios de Hattori. Ya para ir terminando, pues les presento algunas bibliografías de los espacios de Hattori extendidos a los grupos casi topológicos, donde trabajamos los espacios compactos. Profesor Manuel Fernández en este artículo define los grupos casi topológicos. Y para terminar, pues ya muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Ángel Calderón. Al inicio lo presenté como maestro, pero por interno me informan que desde la semana pasada usted ya es doctor. Así es que quiero aprovechar en felicitarle por haber obtenido el grado de doctor. Y bueno, este logro refleja su disciplina, dedicación y pasión por el conocimiento, ¿no? También desearle que continúe realizando grandes aportes y sigan los éxitos de su carrera académica y personal. Muchas gracias a todos. Sí. A ver, de repente en el público alguien desea hacerle alguna consulta, ya sea usando el micrófono
o el chat al doctor Calderón. Hola Ángel, ¿qué tal? Hola, profe. Una pregunta de los últimos resultados que mostraste del producto finito. Sí, ¿Hay alguna sospecha con el producto arbitrario? eh, esperemos que no, pues no he encontrado un contraejemplo para mostrar que el producto arbitrario no se satisface, pero sería lo ideal, ¿no? Sí, también será uno de los problemas que se tienen en esa dirección, que ver qué pasa con el producto arbitrario. Entonces la sospecha es que no, o sea que sí va a haber un ejemplo. Sí, sí, sí. Ah, ok, gracias. Ah, pues. ¿Alguna otra pregunta por parte del público? Bien, muchas gracias, doctor Calderón. Si me permite presentar su certificado. Sí, gracias. Dejo de compartir. Ahí está. Ya, ok, voy a compartir ahora yo. Espera. Bien, entonces a nombre de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se le otorga este certificado al doctor Ángel Calderón Villalobos en mérito a su participación como ponente en el 5º Congreso Internacional de Topología y Afines. Muchas gracias, doctor Calderón. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a todos los asistentes. Hemos empezado únicamente con 2 conferencias que han sido muy interesantes. Creo que podemos culminar la jornada de la mañana de una manera satisfactoria, pero sin antes invitarles que por la tarde seguiremos con la jornada vespertina, ¿no? Vamos a empezar a partir de las 3 de la tarde. Tendremos, si mal no recuerdo, 4 conferencias. Y, bueno, recuerden que usaremos este mismo link del Meet y los esperamos por la jornada vespertina. Buenas tardes. Sí, disculpen. Preguntan por el chat sobre el diploma para los asistentes. Sí, va a tener un costo, no lo tengo en la mano ahorita para colocarlo aquí en el chat, pero de seguro por la tarde van a colocar el mensaje, pero sí, básicamente va a tener el precio de, para alumnos, 20 soles me parece, docentes de la Universidad San Marcos 30 y me parece que para el público en general 50 soles. De todas formas, la información también se va a estar enviando a sus correos. Si es que ya se han inscrito en el formulario de inscripción, también se les va a mandar a ese correo que han anotado y también se va a colocar la información en la página web. ¿A partir de cuándo pueden pagar? Me parece que ya pueden ir pagando en San Market, me parece que es la página. También se va a enviar el